Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 28 del mes de mayo del año 2026. Un miércoles, señores, con muchas informaciones. Ha causado mucho revuelo un tuit que anda por ahí de Gonzalo Castillo, que dice del 32 al 28. Y eso ha generado mucho morbo porque muchas personas probablemente no han sabido interpretar bien lo que se quiso decir con eso, y otros le dan una connotación que no es la real. Lo que sucede es que ustedes saben que Gonzalo Castillo sacó un 32%. Y cuando dicen del 32 al 28, ese es el referente más significativo que ha tenido el PLD como votación. Porque cuando Abel Martínez fue el candidato, apenas sacó como un 10 y algo. Y Gonzalo, un 32%, por eso entienden que es el candidato más idóneo para el año 2028, pero no como mucha gente cree, que le pusieron del 32 al 28, porque es que está loco, que no. Yo además tengo cierto respeto por Gonzalo Castillo, que es un político, pudiéramos decir, atípico. La gente por lo regular, cuando ve a un político aspirando a la presidencia de la República, nosotros siempre creemos que se trata de una persona extraordinaria. Ese sería el término, porque la contienda política y los candidatos a la presidencia siempre han sido personas hasta cierto punto extraordinarios, con ciertos niveles de conocimiento, de desarrollo, de dominio de los temas principales. Pero la verdad es que quienes se han montado en esa onda, quienes se han montado en ese riel, deben ir desmontándose, porque en la medida que van pasando los tiempos y surge una nueva clase política aquí en la República Dominicana, tienen dos elementos en común. El primer elemento en común que tienen es que los presidentes, lo más reciente, siempre tienden a ser un tanto más democrático que lo que habían anteriormente, pero también de una forma u otra ustedes ven que el nivel de esa exigencia que le hace la ciudadanía a los candidatos presidenciales y a los altos cargos políticos como que ha ido bajando. Yo le digo esto, señores, porque aquí hubo generaciones que eran muy exigentes con la clase política. Usted nada más tiene que ver el nivel de desarrollo intelectual del expresidente Joaquín Balaguer. Ustedes vieron que Juan Bosch fue presidente, aunque sea de manera efímera, pero un presidente también que, si no ostentó un título profesional, tenía una vivencia y tenía cierta preparación, porque no hizo un curso, vamos a decir, tan avanzado. Se le atribuye haber hecho un 8º curso, pero Juan Bosch era un hombre tan culto e ilustrado que fue hasta catedrático y escribió varios libros, un intelectual.
¿Y qué decir del doctor José Francisco Peña Gómez, que aunque no llegó a la presidencia, siempre estuvo en la alta cúpula política y fue un precandidato con amplias posibilidades que sacó un 49%? Pero usted se pone a ver además al doctor Leonel Fernández y se dan cuenta que es una persona extremadamente culta y preparada. Danilo Medina también. Luis Abinader también lo es. Pero personas, cuando yo le menciono estos tres últimos presidentes, o los últimos, esos últimos tres presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina y el ingeniero Hipólito Mejía, ustedes se darán cuenta que en cuanto a lo que es la lectura, en cuanto a lo que es la preparación académica, le quedan a deber a los tres primeros que mencioné, que eran incluso personas con un coeficiente intelectual y con una resiedumbre en su forma de gobernar, incluso distinta a la que han sido los tres últimos, que han sido más democráticos. Pero aquellas eran personas que gobernaban el país y tenían ciertos niveles de intelectualidad. Uno podía ver que la clase política antes era una clase que se ganaba el respeto de la sociedad y se sentía mucho respeto por ellos, sobre todo por la formación académica que tenían. Ustedes podían ver en una Cámara de Diputados a un Danilo Medina, podían ver a un Reinaldo Pared, podían ver a un Euclides Gutiérrez Félix, podían ver, le hablé de Euclides, Franklin Almeida Ranciel, una doña Milagro Ortiz, Tirso Mejía Ricard, y si yo me pongo a mencionarle el nombre de personas que han ido al Congreso, tanto como senadores como diputados, ustedes se darán cuenta que la sociedad dominicana tuvo en esos cargos congresionales una verdadera constelación, personas que como seres humanos tenían una preparación exquisita. Sin embargo, nosotros hemos visto cómo ahora la política se ha banalizado, cómo la política se ha cualquierizado. Ustedes saben por qué se ha cualquierizado. Porque en la medida de que los partidos políticos han construido candidaturas independientes, que no son escogidas por los propios partidos, porque anteriormente esas personas que yo les mencioné, los partidos lo escogían para que fueran los representantes de la ciudadanía en el Congreso. Y usted tenía la oportunidad de escoger entre tantas personas ilustres lo mejor. Pero ahora no. Ahora hay un voto preferencial donde cada quien tiene que agenciarse sus propios votos. Cuando hemos llegado a esta situación que ya no está la intervención de los partidos políticos, no hemos encontrado con casos desagradables como los que han ocurrido en este último periodo de gobierno, donde nos encontramos con personas que ocuparon cargos electivos, preso por droga en los Estados Unidos, otro acusado por el mismo delito y otro acusado por lavado de activos. Porque ¿qué es lo que sucede? Que si para llegar a esos casos hay que tener dinero y hay que comprar conciencia, ¿quiénes son los que tienen la mayor cantidad de recursos para comprar esa conciencia? Bueno, pues sencillamente los que tienen mayor disponibilidad económica. Dentro de esa persona de mayor disponibilidad económica, usted se va a encontrar los banqueros, porque el dinero que se obtiene en la banca de apuestas es un dinero que se consigue en efectivo. Oh, pero hay gente
que si usted se saca una cantidad, millones de pesos en una jugada y usted le brinda a ellos la oportunidad de usted venderle esa jugada, se atreven hasta darle más dinero a ustedes que lo que ellos van a recibir. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden blanquear esos recursos. Y es ahí lo que ha traído este deterioro moral en la clase política, porque yo no sé, o no en la clase política, en la sociedad dominicana en sentido general. Señores, anteriormente, cuando usted hablaba hasta de un sargento de la policía, un teniente, que usted iba a un barrio, un teniente, un sargento, pero ese era un rango que no lo tenía todo el mundo, un coronel, un general, eso eran cosas mayores, el general fulano y la gente con una adulación. Pero aquí en este país ahora cualquiera es coronel, cualquiera es general, y usted lo ve que se ponen de muchachos demandados, de narcotraficantes y de cosas. Se han banalizado los cargos, aquí se ha banalizado todo. Un bachiller, usted encontró un bachiller en un barrio y la persona exhibía con donaire, no, mire, yo hice un 6º curso, yo hice un 8º curso, y ahora ustedes se encuentran con bachilleres de poca edad que están en su casa y han perdido 2 y 3 cuatrimestres porque ni siquiera tienen una idea de lo que van a estudiar en la universidad, no saben ni siquiera qué carrera quieren y son bachilleres. Yo conozco muchos casos así. Pero cuando usted hablaba con una persona que tenía un 6º, un 8º curso, tenía un coeficiente de entendimiento mayor que el que tiene un bachiller ahora. Y así es que está nuestro país, que la cosa ha ido cambiando notablemente. Por eso es que usted agarra y se pone a escuchar la radio. Y si usted quiere escuchar una canción decente, tiene que escuchar un fusilamiento que antes eran muy criticados los artistas que fusilaban canciones, porque había ciertos niveles de creatividad, pero ahora no. Son las mismas canciones de los años 80, de los 50, las que están sonando con voces distintas, a no ser que usted lo que oiga ahora sea un reguero de mala palabra, que usted no se atreve a ponerlo delante de una persona decente. Miren, yo le voy a decir algo. Hay veces que uno quiere prender el radio para escuchar algunas canciones, sobre todo de estas canciones modernas, y a mí me da vergüenza ponerme a escucharla con una niña de 16 años que tengo, porque cuando yo tengo que escuchar junto con mi hija todas esas basofias con palabras obscenas, y que no hay una comisión de espectáculos públicos que mande a cerrar una emisora, que le llame la atención a nadie, y que ese tipo de canciones que son completamente grotescas, completamente imprudentes, puedan pasar así libremente. Digo, caramba, si los padres de la patria nuestro resucitaran, y aquellos presidentes que trataban de que aquí, por lo menos a través de la radio y de las canciones, hubiera una construcción de una buena juventud y de un acervo cultural, si renacen, se atreven a morir de nuevo del corazón. Pero nada, aquí, en pro de agenciarse voto, no importa que sea de la realea más baja, los políticos y los gobernantes modernos son tolerantes.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Sido consistente en hablar para que sea tocado nuevamente el tema de la cesantía, a pesar de que ya fue aprobada la reforma del Código Laboral, sin poner en juego la cesantía. Y la verdad es la siguiente, que el sector empresarial, a mi juicio, ha sido bastante avaro. Y la verdad es que lo quiere todo. Y la clase obrera se mantiene como ese coronel que describe Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba. Y cuando yo le digo que no tiene quien le escriba, no me refiero a que los representantes sindicales que han estado luchando para mantener el tema de la cesantía en vilo no hayan hecho su papel. Uno tiene, siendo honesto, que decir que ellos han cumplido su papel porque no han dado su brazo a torcer y porque además han podido lograr que se mantenga vivo y que se mantenga inmutable el tema de la cesantía. Pero cuando yo digo que no tiene quien le escriba, no me estoy refiriendo a ello.
me estoy refiriendo a la persistencia que tiene el sector laboral y que fuera del sector empresarial, y que fuera de ese sector empresarial, yo escucho a mucha gente en los medios de comunicación defendiendo la postura empresarial, y hay algunos por ahí que tienen unos elementos tan débiles para la defensa de la parte empresarial, para tratar de arrebatarle de lo poco que tienen los trabajadores el tema de la cesantía, que lo único que dicen, mire, es cierto que ese código es del 92 y hay que modificarlo, claro que es del 92 y merece modificación. Pero a muchos de esos arzafuelles, entiéndase, los que están detrás del sector empresarial, no se daban cuenta que el Código Penal tenía 100 y pico de años y que ahora es que se está modificando por una vacation ley. No. O sea, uno sabe que hay elementos nuevos que hay que introducir en el Código Laboral, sobre todo después de la pandemia. Ese teletrabajo y una serie de cosas más que en la práctica se ejecutan, pero que de una manera muy profunda no están taxativamente establecidos en el Código Laboral. Pero caramba, vamos a tener un poquito de sensatez. El tema de la cesantía no es verdad que limite el desarrollo de las empresas. El tema de la cesantía no es verdad que se ha hecho para destruir a la clase empresarial. No, no es verdad. Ese derecho solo le corresponde al trabajador si es despedido injustificadamente. No me gusta hablar en primera persona, ni hablar de cuestiones personales aquí. Esa parte no me gusta. Pero déjenme decirle que quien les habla en su condición de abogado representa varias empresas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos la representación de una empresa? Llevarla a la legalidad, que cumplan con los deberes y normas que establece el Código Laboral, la que nosotros como abogados representamos y orientamos, tienen que cumplirle a los trabajadores. Ahora, cuando uno de esos trabajadores incurre en falta y nosotros orientamos y autorizamos ese despido, ¿Eres experto haciendo que todo sea
del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. ¿Eres experto haciendo que todos para transformar vidas? Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Ustedes saben que esto es en vivo y que nosotros estamos en la República Dominicana. Que aquí los apagones nada más no son de este. Aquí en el distrito también hay apagones. Porque allá en el este no tienen al Salto de la Pulga, y eso sin vergüenza. Quieren decir que no, que los apagones son muy mínimos. Mentira. Están azotando con nosotros los que vivimos en Santo Domingo Este, que vivimos al borde de la desesperación. Y cuando ustedes ven esa noche de tanta tiniebla, de un calor sofocante y además con muchos mosquitos, nosotros estamos al Salto de la Pulga, allí en Santo Domingo Este. Vamos a retomar el tema. Yo le decía que a pesar de que fue aprobado en primera lectura el Código Laboral, sin tocar la cesantía, el sector empresarial sigue insistiendo en eso. Y ha querido vender la falsa idea de que en el país los empresarios no progresan y que tenemos menor desarrollo por el hecho de que se paga cesantía, y no es así. Y le decía que no me gusta hablar en primera persona, pero que quien ostenta la palabra es un abogado laboralista que representa empresa. Y nosotros lo que hacemos es cumplir con todo lo de la ley. Y cuando nosotros decidimos ponerle término a un contrato de trabajo con un trabajador, lo hacemos con justa causa. Y las empresas que yo represento no han tenido que pagarle cesantía a trabajadores. Porque si un trabajador incurre en falta y usted lo vota y puede probar la justa causa, usted no tiene que pagar cesantía. La cesantía solo se paga cuando usted no prueba la justa causa. O cuando usted, siendo empleador, le viola los derechos a ese trabajador y él le hace una dimisión. Si usted no cumple con lo que tiene que cumplir como empresario, lo condenan. A las empresas que yo represento le han hecho dimisión, pero nosotros probamos de manera fehaciente que cumplimos con todo el voto de la ley. Y no han tenido que pagar, han salido indemnes. Entonces eso es un mito, eso es una mentira de que los empresarios aquí no progresan porque tienen que estar pagando muchísimas prestaciones laborales. Pero si usted, por ejemplo, yo decido, teniendo un par de pesos, contrato a Heriberto, venga a trabajar conmigo. Mira, yo tengo un par de pesos aquí y como tú eres un buen ebanista, yo voy a poner
un taller de fabricación de muebles y ebanistería. Y lo ponemos. Iniciamos con un pequeño capital que yo tengo, por ejemplo, 100,000 pesos, me compro la sierra, que me compro el sinfín, y entre una grapadora, y ponemos los muebles. Y él empieza a hacer su trabajo y nos ponemos a vender los muebles. Resulta que esos muebles son atractivos para el público y empiezan a demandar más muebles. Heriberto, mira, ya la mano de obra tuya solo no da. Hay que buscar más personas, ayudantes, banistas, y seguimos progresando y cambiamos de local. Y ya tenemos distribuidora Carmona. Ajá. Entonces, ya después que Heriberto me hizo prosperar con su plusvalía, que con su esfuerzo me dejó ganancia para nosotros tener un negocio monstruoso, entonces ya yo le voy a decir, cuando hayan pasado 10, 25 o 30 años, que él no tenga fuerza para seguir laborando, Heriberto, vete. Y mire, lo que te toca son estos 2 cheles, y yo me quedo con mi mueblería, con mi distribuidora completa. No, señores. Eso es algo que no solo la ley terrenal, eso es algo, la justicia divina debe actuar sobre mí si yo quiero sacarlo, porque entiendo que ya no tiene la suficiente destreza para poner una persona más joven y yo pretendo que se vaya a su casa sin nada. Eso es lo que quieren algunos empresarios. Eso es lo que quiere que suceda aquí ese grupo empresarial que viven luchando para eliminar la cesantía y ellos no saben algo, y es que cuando un trabajador tiene varios años laborando en una empresa, ustedes ven que hacen una fiesta y los nuevos se quedan hasta que quede el último trago, y los que tienen mucho tiempo trabajando dicen, no, yo me tengo que ir porque mañana tengo que levantarme temprano a laborar para mi empresa. Ya yo tengo que sé yo cuántos años en esa empresa y yo no quiero perder mi empleo. Entonces ese trabajador tiene mucho más esmero que cualquiera que tiene un periodo de prueba de 2 o 3 meses, que no le importa lo que suceda. No, eso, señores, no es así. Y hay gente que dice, no, porque cuando tienen ya que si yo cuántos meses o que si yo cuántos años, ya no quieren trabajar, porque lo que quieren es que lo voten para que lo liquiden. Pues miren, déjenme decirle que la falta de esmero es un motivo suficiente para que un empleador despida a un trabajador y no tenga que pagarle las prestaciones laborales. ¿Por qué? Por falta de esmero, porque no me está rindiendo, porque llega tarde. Todo eso son causales. O sea, que no es verdad que tienen que pagarle cesantía de cualquier forma. Vamos a cambiar de tema, señores. ¿Por qué que nosotros aquí en el país tenemos tanto problema, tanto, que usted puede darse el lujo de ir cambiando de un tema para otro, porque son muchos y nunca usted la agota? Porque ¿qué sucede? Que los imputados, en el caso de Jet-Set, habían solicitado un contraperitaje, a lo que se oponían los representantes legales de la víctima y en un momento determinado el Ministerio Público también. Pero ¿qué sucede? Que el juez ordenó el contraperitaje y a mi juicio fue una decisión bastante sabia,
Perdón. Porque al ordenarlo, se evita que sobre esa decisión que se la apelen y que posiblemente esa misma decisión, que es una sentencia preparatoria, vaya hasta casación y para luego volver. Se pierde mucho más tiempo que diciéndole que sí. ¿Qué determinó ese contraperitaje? Bueno, que eso fue un accidente que no era previsible. Amén. Pero ya se había hecho otro peritaje. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Que entre esas dos pruebas aportadas, él la va a analizar y va a coger la que de acuerdo a su criterio sea la que tenga mayor peso legal. Y los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas que le son sometidas al escrutinio de los debates. Dentro de ese proceso que ha tenido varios incidentes, durante el camino hay algunas personas que han hecho acuerdo con los imputados y han recibido dinero, y esa parte yo no voy a criticarla, porque muchas veces hay personas que tienen precariedades económicas, pero que también tienen poca fe en la justicia. Y al más mínimo momento dicen, bueno, se me presentó la oportunidad de hacer esta negociación y yo tener algo. No es que estoy vendiendo mi muerto. Es que a final de cuentas pudiera darse el caso de que las condenaciones sean tan amplias que no dé para pagarle a todo el mundo. Y hay personas que deciden recibir adelante cualquier cantidad. Bueno, está bien. Esas son sus decisiones. Y nosotros no tenemos otra cosa más que respetársela. Pero muchas veces nosotros, desde aquí, de los medios de comunicación, sin tener algunos conocimientos de derecho, dan algunas informaciones y hacen afirmaciones de derecho de una manera empírica, sin ser abogado y sin haber consultado un profesional de la materia, y dice, no, mira, ese Ministerio Público, ese juez es un sello gomígrafo del Ministerio Público. Lo que el Ministerio Público le diga es lo que él hace. Pero muchas veces desconocen que ya, a diferencia de otros tiempos, donde el Ministerio Público podía decirle lo que sea al juez o la otra parte también, ese juez podía decirle al Ministerio Público, no, mira, de acuerdo a lo que tú me has otorgado como prueba, yo la voy a descartar porque en mi íntima convicción yo entiendo que lo que procede es esto. Ya la última convicción del juez, ese criterio ha variado mucho en materia penal. El juez tiene dos opciones, hay una defensa y hay un Ministerio Público. El Ministerio Público pide y la defensa también. Por lo regular, siempre, como son intereses encontrados, tienen contraposición. Muchas veces el Ministerio Público, aunque le pide la pena más grande, y el juez puede, tomando en consideración la defensa, buscar dentro de los parámetros que establece la ley, acoger una pena más leve o aplicar la máxima. Pero ya
tiene que hacerlo en base a los pedimentos que le hacen las partes. O pudiera acogerlo de la parte y no ordenar prisión, pero tiene que escoger una. No es lo que él quiera. Y tiene que hacerlo de manera fundamentada dentro de los parámetros que la misma ley le dicta. Por eso es que a veces ustedes ven esas decisiones. Miren, vamos a hablar de otro tema. Y es que sigue caliente el tema de los motoristas. En el día de hoy, yo venía por la 27 de febrero, antes de llegar a la Máximo Gómez, entre la 27 y la Leopoldo Navarro, y había ahí una grúa que estaba fiscalizando y agarrando motoristas y pidiéndoles documentos y haciendo cosas, y yo realmente me alegro de que se esté tomando cierta medida con los motoristas. Yo sé que muchos de ellos son personas que realizan un trabajo honesto, que tienen hijos y que mantienen esos hijos en base a lo que es el motoconcho. Pero yo estoy de acuerdo que sean regulados. Y aquel que tiene un motor como una empresa, como un sustento de vida para mantener su familia, creo que se le debe de garantizar que pueda trabajar en paz y que pueda hacerlo. Pero hay muchos bandidos ahí que se dedican a hacer otro tipo de cosas. Pero si usted lo tiene para trabajar, también respete y cumpla con las normativas de tránsito. A usted le dicen que por elevado y túnel no deben transitar los motoristas, no transiten por ahí. O que si hay una luz roja, usted se quiere meter avasallando, porque usted un motorista no se meta ahí. Que usted es una persona que sirve comida rápida y puede usted tener la luz roja y usted se va metiendo y rayando vehículos y anda como Pedro por su casa y hace lo que le da la gana en presencia de los AME, de los DGC. No, a usted hay que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno. Miren, hay sectores de la capital, como los trinitarios, que llegó un momento en que había unos motores, unos R15, que andaban por ahí. Y usted sabe lo que es una persona a una esquina de la Charles de Gaulle, ahí en los trinitarios. Había que esperar y llegar tarde a los trabajos, que muchas mujeres esperaban la presencia de un hombre que se desmontara en un vehículo o algo, o que viniera pasando un vehículo y salió huyendo de su casa a un solo trote para llegar a la esquina que ya está visible, porque en tan solo una esquina le interceptaban y le quitaban la cartera a la mujer y la maltrataban. Aquí nosotros tenemos de todo eso en los motores, pero también yo le pido a la ministra de Interior y Policía que trabajen con esas agencias importadoras de motores, que ustedes saben lo que hacen, muchas de ellas. Traen los motores como pieza y por aquí, por el puerto de Jaina, traen la mitad de un motor y por el puerto de San Pedro traen la otra, vienen como pieza, lo soldan aquí, lo unifican, le hacen un papel mostrenco y se lo venden a la gente y no hay forma de que esos motoristas puedan tener su placa. Por ahí anda un paquete de motores sin placa y otro paquete tan retenido en esos centros donde son llevados los motores de manera irregular. Y usted ve miles de motocicletas que no se puede hacer nada con ellos porque traen un problema desde el inicio, y es
con la persona que venden e importan esa motocicleta. Y cuando usted va a una agencia que se entiende que debe de tener una fiscalización del Estado y compra un motor, le dicen, dame tanto, mira, como esto es a crédito, cuando tú me termines de pagar, yo te entrego la matrícula. Y usted termina de pagar y esa matrícula nunca aparece, entonces tampoco hay una autoridad que le dé acompañamiento a ese comprador de buena fe que ha sido víctima de un engaño por un importador de eso. La cosa, señores, también anda mal. Y así no puede ser. Vamos a sancionar a esos motoristas, pero también vamos a darle un acompañamiento, una protección al que quiere hacer las cosas bien. Qué bueno que van a regularizar las paradas de esos motoconchos. Y yo pienso que esas asociaciones de motoristas van a salir gananciosas porque ellos que se han organizado van a tener la oportunidad de que se regularice eso, porque déjenme decirle, yo le puedo decir en Santo Domingo Este que no pensé que eso iba a ser un desastre, porque yo esperaba que el alcalde de Astacio, esa parte la regularizada como lo prometió en su campaña. Allá hay 80,000 paradas de motoristas, de personas ilegales, sin documentos y sin nada, que constituyen un verdadero peligro. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque ahí en Amalia hay una parada y una muchacha que salió de una cafetería que estaba recién cobrada, pidió un servicio, un motorista, y no sé cómo ese bandido se le ingenió para apagar ese motor en un lugar oscuro. Y dice, no, es que no prende. Y deja a la muchacha en medio de la tiniebla y vienen 2 nacionales haitianos en otro motor y atracan a la muchacha, le llevan la cartera y le quitan todo el dinero. Y ese tipo salió con su motor apagado, le dijo, no, se me dañó, y le devolvió su dinero, pero en los videos se ve que tan pronto él dobló, que no estaba visible la muchacha, prendió su motor y se fue, pero ya vinieron los otros y la atracaron. Entonces, son muchas las cosas que suceden con esa parada de motoconcho y allá. Y le voy a decir claramente, mire, frente a la zona franca de San Isidro hay una parada que está dominada por personas ilegales. Hay otro picapollo que está un poco más para adelante de la parada de San Isidro. Ahí también hay improvisada otra parada y todos son de Moreno. En Residencial Amalia, ahí por la iglesia Cristo Rey, hay otra parada y también son de Moreno. En la entrada de Prado también hay otra parada y son de Moreno ilegales. ¿Y cómo usted se da cuenta? Básicamente usted lo distingue a legua, no por el rasgo físico, sino porque ellos, a diferencia de otros motoconchos que se paran en las aceras o buscan un lugar donde no estorbar, ellos están medio a medio a la calle, en franca violación a la ley. Pero como aquí todo el que venga a este país puede hacer lo que le da la gana y no hay ningún tipo de consecuencia, no hay problema. Pero vamos a ver, porque ya el Ministerio de Interior y Policía, la propia Policía Nacional, la DGC y la MED, están haciendo un trabajo en conjunto para ponerle freno al tema de los motoristas, que es algo que me alegra mucho,
porque yo espero que cuando llegue la próxima Semana Santa o que llegue el periodo navideño, tal vez el Estado Dominicano se ahorra millones de pesos en lo que sería en la compra de clavos y de lesiones que tiene que costearle a muchos de esos motoristas que no tienen seguro ni nada que los proteja. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.